Y nos quedamos con las manifestaciones en Estados Unidos. Daniela, el Partido Republicano solicitó al presidente de este país, Donald Trump, moderar su discurso frente a las protestas que continúan en este país a una semana de la muerte del ciudadano afroamericano George Floyd en manos de la policía de Minneapolis. Según los datos de la BBC, entre el 27 y el 31 de mayo se registraron 140 manifestaciones en prácticamente todos los estados del país del norte, con un saldo de 5.600 detenidos en estos disturbios. Y durante la tarde de ayer, manifestantes en las cercanías de la Casa Blanca en Washington fueron dispersados con gases lacrimógenos para que el mandatario pudiera caminar hacia la iglesia de St. John's, donde se fotografió con una Biblia. De esta situación, las claves para poder entender estas manifestaciones de Estados Unidos tras esta crisis de racismo y violencia policial, vamos a conversar con Pamela Figueroa, politóloga, doctora en estudios americanos y académica de la Facultad de Humanidades, la FAU de la USACH. Muy buenos días, Pamela. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Daniela, Rodrigo. Hace tiempo que no hablaba con ustedes, sí. Así que mucho gusto de estar con ustedes. Igualmente. Hablando de un tema, además, de mucha importancia a nivel internacional. Exacto, a nivel internacional, a nivel hemisférico, además, no deja de tener mucha relevancia. Lo primero, ¿cómo se puede interpretar esta señal que está dando el Partido Republicano? Solicitarle a Donald Trump que modere el discurso. No deja de ser importante esta señal, no sé cómo lo observas. Sí, yo creo que es una buena señal. Claramente el discurso presidencial de ayer fue un discurso que generó mucha preocupación a nivel internacional, pero también dentro de Estados Unidos, los ciudadanos norteamericanos, porque era un discurso que básicamente profundizaba y convocaba a una mayor violencia. Y bueno, como en toda la política, el Partido Republicano también tiene distintas posiciones y creo que en este caso que primara los moderados dentro del Partido Republicano es una señal bastante importante y yo creo que eso hay que irlo observando. Porque también dentro del Partido Republicano hay versiones mucho más radicales que apoyan esta como posición de Donald Trump, que está más cerca a los supremacistas blancos que a una idea más democrática de la sociedad norteamericana. ¿Esto puede obedecer cierta preocupación dentro del partido por el matiz que está tomando el discurso del presidente Trump? Que, tal como lo decías tú, dentro del Partido Republicano hay diferentes sensibilidades, pero la gran mayoría, me da la impresión, están por un discurso un poco más conciliador. Sí, mira, yo creo que acá hay un tema que cruza también mucho las posiciones que se van a ir tomando en estos días, que son las próximas elecciones en Estados Unidos, ¿ya? Y las estrategias que las elecciones presidenciales de noviembre están desarrollándose por distintos actores, ¿ya? Y claramente los miembros del Partido Republicano que parecen ser más sensatos y que quieren apegarse a la Constitución, ¿ya? Probablemente también están mirando sus electores para las próximas elecciones de noviembre. Y Donald Trump yo creo que también está haciendo una jugada muy política, o sea, me parece que él es una persona que no solamente tiene un liderazgo muy importante por ser presidente de Estados Unidos, pero claramente es una persona que desde su campaña ya tenía posiciones muy antidemocráticas, muy autoritarias. Muchos lo han descrito también como una personalidad con rasgos narcisistas que lo lleva a tomar ciertas acciones ocupando el espacio de poder que tiene como presidente de Estados Unidos. Pero también dentro del partido hay otras personas que tienen una posición que lo que quiere es dar estabilidad dentro de la institucionalidad democrática. Pamela, sabiendo por supuesto que justamente en Minneapolis es donde ocurre este crimen contra este ciudadano George Floyd, pero pensando también en las señales que da esta ciudad, este lugar que siempre ha sido calificado como pacífico, como progresista, ¿cómo también se entiende que se dé esta suerte de estallido con estas protestas justamente en Minneapolis como señal? Mira, sí, creo que ese es un buen punto, Daniela, porque Estados Unidos es un país muy grande y con mucha diversidad. Ya los distintos estados
representan también como distintas culturas internas, y como bien tú decías, Minneapolis es una ciudad que se caracterizaba más bien por ser una ciudad bastante progresista. Yo creo que por la misma razón, ya, de que este asesinato a George Floyd por parte de un policía, a vista y paciencia de ciudadanos que estaban ahí, incluso con la tecnología hoy todos pudimos ver esas macabras imágenes de violencia extrema de un policía frente a un ciudadano solamente por una cuestión racial. Y yo creo que ahí ese hecho, que tampoco es aislado, porque también hemos visto estos días cómo hay mucha información con respecto a la violencia policial por temas raciales, y cómo eso ha sido repetitivo, pero por la misma razón yo creo que la comunidad reaccionó rápidamente, porque en el fondo es cuando tú ya tienes como esos puntos de quiebre en que dices, bueno, esto no puede seguir pasando, ¿ya? Pero el tema del racismo es un tema en Estados Unidos que ha sido muy estudiado, que viene de hace mucho tiempo y que no ha sido de fácil resolución, ¿ya? Muchos también explican a veces el triunfo de Trump en las elecciones pasadas como una reacción al gobierno de Obama, porque para muchos conservadores, supremacistas blancos de Estados Unidos, el liderazgo de Obama exacerbó también muchas posiciones antirracistas. Estamos dialogando con Pamela Figueroa, politóloga, doctora en estudios americanos y académica de la Facultad de Humanidades de nuestra universidad. Lo otro importante es analizar un poco el alcance que pueda tener una organización como Antifa. El presidente Trump anunció que va a ser designada como una organización terrorista. Interesante saber si esta es una organización real, cómo funciona, si tiene algún vínculo con lo que estaba pasando en Estados Unidos y efectivamente dónde está el sustento para el presidente Trump para, en definitiva, plantear que es una organización terrorista. Hasta el momento no hay ninguna información sustantiva que pueda soportar o apoyar esa exclamación que hace el presidente Trump. Yo creo que más bien lo que él hace es buscar un enemigo, ¿ya? Graficar un enemigo en algún punto para poder justificar su reacción, ¿ya? Es lo mismo que hizo Bush cuando fueron los ataques a las Torres Gemelas y declara la guerra al terrorismo, porque obviamente eso toca una fibra muy sensible entre la sociedad norteamericana, que es el riesgo de los ataques terroristas. Entonces eso es más bien una acción política que probablemente no tiene la información, no tiene el sustento, o por lo menos no lo han demostrado hasta ahora. Y me parece que más bien una estrategia para poder tratar de justificar las acciones que él anunció ya en su discurso ayer, un discurso muy violento, muy radical. Él hace alusión a la segunda enmienda, que es la autorización que tienen los americanos para portar armas individualmente. Por tanto, lo que está haciendo también ahí es un llamado a armarse y actuar violentamente. Dice que que está movilizando fuerzas militares altamente también armados para terminar con las protestas y con la violencia, y eso es de un riesgo enorme, ¿ya? Y yo creo que ahora se va a poner en mucha tensión el sistema norteamericano, porque el sistema político norteamericano, que es un sistema presidencialista, tiene los poderes de los distintos estamentos del presidente del Congreso definidos legalmente, ¿ya? Entonces, muchas de las acciones que Trump anunció, ¿ya?, tienen que ir a una consulta al Congreso. Probablemente, por eso también el Partido Republicano sale a morigerar los vicios de Trump, porque tienen que venir este debate en el Congreso, y probablemente el Partido Demócrata va a ser el espacio donde va a tratar de frenar estas instancias que está tratando de establecer Trump, y lo mismo va a tener que hacer el Poder Judicial. Recordemos que cuando Trump llega al poder, tuvo una fuerte tensión y muchos encuentros con el Poder Judicial por el tema de migración. Ya él quería tener una política muy drástica anti-inmigrante,
y tuvo que enfrentar estos que los americanos llaman check and balance, que en el fondo son los equilibrios de poderes que permiten que la democracia norteamericana funcione. Pero también es importante decir que nunca la democracia norteamericana había estado en este punto de tener un líder con este discurso racista, xenófobo, autoritario, antidemocrático, y que los poderes presidenciales hoy día pueden ser un riesgo ya dentro de la sociedad norteamericana. Y entonces va a ser muy importante el rol que tomen los partidos políticos, los parlamentarios, porque obviamente la rabia acumulada que se expresa en el asesinato a George Floyd es un problema que viene hace mucho, mucho tiempo. Yo estudié en Estados Unidos y hace 20 años viví en Baltimore, que es una ciudad muy cercana a Washington, D.C., donde la tensión racista era muy alta, incluso en la segregación de los barrios, ¿ya? Barrios para negros, barrios para blancos, metros para negros, metros para blancos. Los latinos vivíamos como en una situación muy acotada, y eso te estoy diciendo que no es hace 2 siglos, eso es ahora, y también es un problema que está siendo muy global. Yo creo que lo que estamos viviendo hoy día es que los estados nacionales están teniendo que enfrentarse a problemas que son globales, que se habían de alguna manera perdido de la agenda pública, pero que no por eso desaparecen y dejan de estar. Entonces yo creo que el tema del racismo es un tema muy complejo en Estados Unidos y que está aflorando con fuerza en estos días. Pamela, en ese sentido, cuando algunos expertos hacen el análisis de que post-pandemia o en esta pandemia que ya estamos cursando, podría haber una suerte de desglobalización y por eso mismo agudizarse los nacionalismos y que claramente conlleva también al racismo, como tú planteas. ¿Tú crees que podríamos estar en ese proceso que es bastante crítico, pero que parece también un poco ficción, pensar una desglobalización? Sí, la verdad, mira, yo creo que esa desglobalizar es muy difícil. Porque eso es un concepto que tú lo puedes plantear cuando el único actor importante es el Estado Nacional. Probablemente eso hace 30, 40 años era así. Ya la política mundial se daba preferentemente a través de los Estados Nacionales. Pero después de que terminó la Guerra Fría, e incluso después que también Estados Unidos pierde el poder que tenía con los atentados del año 2001 y el mundo es un poco distinto, los actores globales también es la ciudadanía, también es la economía, también son las ONG, también incluso también son actores más asociados a la violencia, ¿ya? Entonces probablemente algunas fuerzas conservadoras van a intentar retrotraerse con discursos nacionalistas, con discursos racistas, porque eso genera temor en la población. Y cuando hay miedo, todos estamos dispuestos como a entregar un poco más de nuestras libertades para que alguien nos proteja, y a veces se tiende a pensar que ese puede ser como el Estado, la figura de un presidente. Pero yo creo que las fuerzas sociales de la globalización están muy instaladas, ¿ya? Y eso es muy difícil retrotraerlo, ¿ya? Y probablemente lo que debiéramos pensar es lo contrario. Nosotros, para poder recuperarnos de la post-pandemia, que en el fondo va a ser una crisis económica, social y yo creo que una crisis humanitaria muy compleja, ¿ya? La única manera de enfrentar eso es a través de la colaboración, lo que en relaciones internacionales se llama multilateralismo, ya que es distintos estados cooperando para resolver los problemas. Pero yo creo que va a haber una tensión en eso, y los más conservadores, y eso ya lo hemos estado viendo en la pandemia, en los estallidos sociales del 2019, que no solamente fueron en Chile, fueron en muchos países del mundo, lo que buscan es el discurso nacionalista, el discurso xenófobo, el discurso racista. Y eso es lo peligroso de Trump, porque Trump es un presidente que, por ser presidente de Estados Unidos, tiene mucho poder, y porque también está tanta en su ansiedad de poder que yo creo que lo que está haciendo es polarizar la sociedad norteamericana para generar tal sensación de temor interno que
eso lo ayuda como a sostener su voto duro. Los más radicales de derecha, supremacía blanca, que están a favor de este como control racista y xenófobo, voten por él y asustar un poco a la población que tiene posiciones más medias para el proceso electoral. Y por eso, si uno se fija, los grandes líderes demócratas como Biden, Obama, Hillary Clinton, Nancy Pelosi, lo que están haciendo es diciéndole a la gente calma y vayan a votar en noviembre, porque está claro que uno de los factores de la elección de Trump fue que muchos votantes demócratas y progresistas no votaron en la última elección. Bueno, Bernie Sanders, también los otros líderes como más a la izquierda del Partido Demócrata, también están en esa misma postura. Queremos agradecer esta conversación con Pamela Figueroa, politóloga, doctora en estudios americanos y académica de nuestra universidad, de la Facultad de Humanidades, en un tema que obviamente va a seguir dándonos que comentar. Muchas gracias por haber compartido con nosotros esta entrevista. Muchas gracias, Rodrigo, Daniela. Un abrazo. Que te vaya muy bien. Cuídate. Exacto, igualmente. Buen día.